Angélica y Daisy y hablaremos de un tema muy importante para entender cómo funciona la economía de nuestro país, la ley de ingresos. Así es. Muchas veces escuchamos en las noticias sobre impuestos, presupuesto o gasto público, pero no siempre sabemos de dónde obtiene el gobierno el dinero para todo eso. Exacto, y hay veces que pensamos que solo se trata de pagar impuestos, pero en realidad hay un sistema detrás de cómo se plantean los ingresos del país. Sí, incluso muchas decisiones del gobierno, como invertir en hospitales o construir carreteras, dependen directamente de lo que se establece en la ley de ingresos. Por eso, en este episodio vamos a explicar qué es la ley de ingresos, cómo está estructurada, por eso es tan importante y cómo influye en el desarrollo del país. Y al final también compartiremos una reflexión sobre los retos actuales y el papel que tiene el cantador en su análisis. Además, también daremos algunos ejemplos para entender mejor cómo funciona en la vida cotidiana. Para comenzar, primero debemos entender qué es exactamente la ley de ingresos. La ley de ingresos es una ley que establece cuánto dinero espera recibir el gobierno durante un año y de dónde provendrán esos recursos. Es decir, en este documento se calcula todo el dinero que el país recibirá principalmente por impuestos, contribuciones y otras fuentes de ingreso. Algo interesante es que sin esta planeación sería muy difícil organizar los gastos del país, porque el gobierno no sabría realmente cuánto dinero tendrá disponible. Exacto, es como cuando una familia hace un presupuesto mensual. Primero se revisa cuánto dinero entra a la casa y después se decide en qué se puede gastar. Además, esta ley tiene un fundamento legal en la Constitución, donde se establece que el gobierno debe presentar cada año una propuesta de ingresos al Congreso. Algo muy importante es que la ley de ingresos tiene vigencia anual. Esto significa que solo aplica durante un año fiscal y cada año se debe elaborar una nueva. Esto también permite que el gobierno ajuste sus ingresos dependiendo de la situación económica del país. Por ejemplo, si hay crecimiento económico o si existe una crisis. Ahora bien, tal vez te preguntes cómo se aprueba esta ley. El proceso funciona así. Primero, el Poder Ejecutivo presenta una propuesta al Congreso. Después comienza una etapa muy importante donde los legisladores analizan números, revisan las proyecciones económicas y discuten si los ingresos están bien calculados. Después, los diputados y senadores analizan la propuesta, la discuten y pueden hacer modificaciones. Y finalmente, cuando se llega a un acuerdo, la ley se aprueba y se publica para entrar en vigor. Y a partir de ese momento se convierte en la base para la planeación financiera del país durante todo el año. Ahora que ya entendimos qué es la ley de ingresos, vamos a pasar a otro punto importante. Hablemos ahora de cómo está estructurada la ley de ingresos. En general se divide dos grandes tipos de ingresos, los tributarios y los no tributarios. Los ingresos tributarios son los que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas. Por ejemplo, el ICR, que es un impuesto sobre la renta, y el IVA, que pagamos cuando compramos productos y adquirimos servicios. De hecho, casi todas las personas han pagado IVA alguna vez, aunque muchas veces no se dan cuenta, porque ya viene incluido en el precio de muchos productos. Exacto, cuando compramos ropa, comida o incluso algunos servicios, una parte de ese dinero va al gobierno como impuesto. Estos impuestos representan una de las principales fuentes de dinero para el gobierno. Pero no son los únicos. También existen los ingresos no tributarios. Dentro
de estos encontramos varias categorías importantes. Primero están las contribuciones, que son pagos obligatorios establecidos por la ley. Luego tenemos los derechos, que son pagos que las personas realizan por utilizar servicios del gobierno, como por ejemplo, tramitar un pasaporte o una licencia. También existen los productos, que son ingresos que el gobierno obtiene por el uso o aprovechamiento de bienes del Estado. Y por último están los aprovechamientos, que incluyen ingresos por multas, sanciones o recargos. Además, en algunos casos la ley de ingresos también contempla el endeudamiento público. Esto ocurre cuando el gobierno solicita préstamos o emite deuda para obtener recursos adicionales. Aunque claro, esto debe hacerse con mucha responsabilidad, porque endeudarse demasiado puede generar problemas económicos en el país. Por eso es muy importante que exista una buena planeación financiera y control del gasto público. Ahora que ya conocemos de dónde provienen los ingresos del gobierno, surge una pregunta muy importante. ¿Por qué es tan importante la ley de ingresos? La respuesta es sencilla, porque esta ley está directamente relacionada con el presupuesto de egresos. En otras palabras, primero se define cuánto dinero entrará al país y después se decide cómo se va a gastar. Gracias a estos ingresos se pueden financiar servicios públicos esenciales, como por ejemplo hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales. Y muchas veces no nos damos cuenta de que gran parte de estos servicios dependen directamente de los impuestos que se recaudan. También permite que el gobierno planifique mejor sus finanzas y mantenga estabilidad económica. Cuando existe una buena planeación de ingresos, el país puede invertir en proyectos que impulsen el crecimiento económico, Como por ejemplo construir infraestructuras, apoyar a las empresas o mejorar los servicios públicos. Y hablando del crecimiento, esto nos lleva a otro punto muy importante. La ley de ingresos también tiene un impacto indirecto en el progreso del país. Uno de los aspectos más importantes es la redistribución del ingreso. Esto significa que el dinero recaudado mediante impuestos puede utilizarse para apoyar a sectores de la población que más lo necesiten. Por ejemplo, a través de programas sociales, becas educativas, proyectos de desarrollo comunitario. Todo esto contribuye a reducir desigualdades y mejora la calidad de vida de muchas personas. Además, cuando un país tiene una buena planeación de ingresos, se genera mayor confianza económica. Esto hace que las empresas e inversionistas se sientan más seguros para invertir, lo que genera empleos y crecimientos en el país. Y al final todo esto impacta en el desarrollo general del país. Después de analizar todo esto, llegamos a la parte final de nuestro podcast. En conclusión, la ley de ingresos es una herramienta fundamental para la organización económica del país. Sin embargo, también enfrenta varios retos en la actualidad. Uno de los principales es la mejora en la recaudación fiscal y reducir la evasión de impuestos. Otro reto importante es garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma transparente y eficiente. Y aquí es donde entra el papel del contador público. El contador ayuda a analizar la información financiera, supervisar el cumplimiento de las leyes fiscales y asegurar que los recursos se administren correctamente. Por eso, el conocimiento de esta ley de ingresos es muy importante para los profesionales de la contabilidad y para su correcta administración del país. Y con esto llegamos a la parte final. Esperamos que esta información les haya ayudado a comprender qué es mejor la ley de ingresos y por qué es tan importante. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.